Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos estudiando los dones del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el don de hacer milagros o el don para la esperanza. El don que puede cambiar las situaciones que nosotros pensamos son imposibles que cambien. Cuando Dios interviene a través del don de hacer milagros, las cosas pueden mejorar de una manera que usted no se puede imaginar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho a un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, necesito un milagro? Y yo no sé en qué área de tu vida tú necesitas un milagro. Necesitamos milagros en las finanzas, en el afecto, en las relaciones, en el trabajo. Necesitamos un milagro ahora mismo en todo el planeta Tierra para poder estabilizar la economía, la salud y toda la situación difícil que estamos viviendo. Es la frase favorita de todos que decimos, necesito un milagro o quiero un milagro. Queremos milagros en los estudios porque queremos pasar el año, queremos obtener una buena calificación en el trabajo, o quiero casarme incluso. Los milagros son necesarios casi todos los días. Pero tener un don de hacer milagros, imagínese eso usted. El ser humano ha buscado los milagros de muchas maneras. Ha buscado milagros. Quieren vivir eternamente, quieren sanar instantáneamente, quieren ser millonarios instantáneamente. Y por tratar de encontrar esos milagros han hecho las cosas más locas, estúpidas y a veces hasta las cosas más bellas, porque buscamos milagros. ¿Y por qué buscas tú un milagro? ¿Qué te hace buscar el milagro que tanto has estado buscando en estos últimos tiempos? Y la gente busca los milagros porque es la manera más rápida de solucionar los conflictos que tenemos. Ahora, ¿qué son los milagros?, se pregunta usted. ¿Qué son los milagros? Dice, los milagros son hechos que anulan o contradicen a las leyes naturales, a la lógica, a la razón, y de una manera sobrenatural, inexplicable, las cosas ocurren a favor de alguien, a favor de algo, en restaurar la salud, en restaurar las finanzas, en restaurar las relaciones rotas, en restaurar los matrimonios, las familias, etc. Los milagros son necesarios porque los milagros nos dan esperanza. Los milagros dicen, es posible seguir hacia adelante a pesar de la adversidad. Este día vamos a estudiar el don de hacer milagros. Los dones del Espíritu Santo están descritos en el libro de Romanos, pero también está en el libro de Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 dice, a otro el hacer milagros. O sea, el Señor concedió a otro el hacer milagros. Imagínese usted tener ese don de hacer milagros. Pero ahora, la palabra milagros quiere decir poderes, que tú tienes cierto tipo de poderes para hacer cosas asombrosas. El hacer milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción lógica, racional, ordinaria de toda ley natural en la tierra. Entonces, el don de hacer milagros es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no se puede realizar por medios naturales, por medios humanos, intelectuales, con habilidades, con talentos, etc. En la Biblia hay cientos de registros de este don de milagros, de acontecimientos milagrosos que ocurrieron a lo largo de la historia. Comenzando desde el Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis vemos un montón de milagros. Pero ahora veamos algunos ejemplos de milagros. Vamos a ver, Éxodo capítulo 14 nos habla de un milagro extraordinario que fueron testigos los israelitas y los egipcios, y en especial un hombre llamado Moisés. Dice Éxodo capítulo 14, verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su lado derecha y un muro al lado del izquierdo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que de repente, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto, han tomado el camino y de repente cuando llegan, están frente al mar. Y estar frente al mar no hay problema. El problema ocurre cuando de repente el faraón decide perseguirlos. Y cuando Faraón decide perseguirlos, el pueblo de Israel se queda entre la espada y la pared. Están acorralados, no hay opciones.
Y el faraón va con un solo propósito, de hacerlos volver a la esclavitud, de convertirlos en esclavos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que los israelitas necesitaban para salir de ese lugar geográficamente imposible de escapar? Ellos necesitaban un milagro. Y ese milagro fue que el Señor abrió el mar y ellos pasaron en seco. Fueron liberados de una manera milagrosa. Cruzaron el mar de una manera que ellos nunca habían visto, imaginado, soñado. Seguramente todos estaban asombrados y hasta los mismos egipcios. Pero los milagros existen, mis amigos. Y este es un registro que realmente da evidencia del poder de Dios obrando a través de una persona. Moisés extendió su vara, el mar se abrió, ellos cruzaron. ¿Quiere un milagro en su vida? Probablemente que sí, yo también. Veamos otro milagro más en la Biblia. En Elías en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes capítulo 18, vemos esta historia acerca del profeta Elías. Dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. ¿No le parece maravilloso? Aquí había como una competencia con los profetas de Baal, y ellos hicieron muchos sacrificios todo el día, se golpearon, pero su Dios nunca respondió. Y entonces Elías dijo, mi Dios sí responde. Y Dios respondió con fuego de una manera sobrenatural, dando a entender que este hombre, Elías, era el profeta de Dios. El Señor lo respaldó de una manera sobrenatural. Es un milagro. Imagínense, había agua y todo, y el fuego consumió hasta el polvo. Pero ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento y nos ponemos a leer la Biblia y escudriñarla de la manera que debemos hacerlo, y enfocados acerca de los milagros ocurridos en el Nuevo Testamento, usted y yo nos quedamos asombrados. El ministerio de Jesús es un ministerio lleno de milagros y prodigios y señales extraordinarias. En San Juan capítulo 2 comienza con un milagro en una boda. Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda y de repente cuando estaban celebrando se acabó el vino. Y cuando se acaba el vino, de repente están preocupados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo conseguimos vino? Y entonces Jesús es abordado por María, dice, se acabó el vino. Y él dice, ¿y a mí qué, mujer? Y María se va donde los siervos y dicen, muchachos, hagan todo lo que él dice. Y entonces Jesús dice, vayan, ¿quieren vino? Llenen las tinajas con agua. Y de repente estos hombres van por el agua, llenan las tinajas con el agua, llama al maestresala y el maestresala viene, prueba el agua hecha vino y dice, ¿por qué dejaste el buen vino para el final? ¿No sabes que primero se da el bueno y después el malo? Aquí en este milagro vemos algo extraordinario. Dios trabajando con el hombre. Y aquí tengo que hacerte una pregunta. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Algo especial en tu vida? Obedece lo que Jesús dice. Él dijo, vayan y llenen las tinajas con agua. Entonces, nuestra responsabilidad también es hacer algo, es movernos. Lo mismo dijo a Moisés, extiende tu vara. ¿Qué tienes a tu mano? Lo que tú tienes a mano, el Señor puede utilizar para hacer un gran milagro en tu vida ahora mismo. ¿Quieres un milagro en tus finanzas? Haz lo que Jesús dice. ¿Quieres un milagro en tu relación de pareja? Haz lo que Jesús dice. ¿Quieres un milagro en todo lo que está pasando en tus situaciones de tu vida? Mira lo que tienes. Dice, Señor, aquí está, esto tengo. Utilízalo. Pero también vemos nosotros otro milagro de Jesús en Mateo capítulo 14, la alimentación de las 5,000 hombres. Imagínate alimentar a miles de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Ese es un acto milagroso de Dios, de creación. Y usted dice, ¿Dios puede hacer todo eso? La respuesta es que sí, hay mucha evidencia de milagros en la Biblia. Y la pregunta que siempre me hago es, ¿qué nos ha pasado como iglesia? Que no vemos esas cosas asombrosas, esas cosas que dejaban anonadados a las personas. Pero también en el mismo Mateo capítulo 14 vemos a Jesús hacer algo extraordinario, caminar sobre el mar. Y Jesús fue caminando sobre el agua. Ese es un acto milagroso de Dios. Entonces, hay personas que tienen realmente el don de milagros, de hacer cosas sobrenaturales, extraordinarias, de abrir los cielos, de pedir a Dios que llueva y llueva de una manera increíble. Otro milagro increíble en la vida de Jesús es la resurrección de su amigo Lázaro.
Jesús resucitó a Lázaro. Imagínate, eso es un milagro, algo que prácticamente usted y yo todavía nos asombramos, ¿no? Con la ciencia, la tecnología, con la medicina que tenemos, no podemos ni curar ciertas enfermedades, peor resucitar a los muertos, pero Jesús resucitó a los muertos. Otro registro de milagros en la Biblia es en el libro de Hechos. Usted quiere conocer y ver cómo funciona el milagro de sanidades, la palabra de ciencia, todo este tipo de milagros están registrados en el libro de Hechos y uno los ve. Hay un hombre llamado Felipe que de repente estaba predicando a un hombre aquí y de un clic de repente estaba geográficamente a cientos de kilómetros de ese lugar. Entonces nosotros llamaríamos a eso el día de hoy teletransportación. Pero eso fue un milagro que ocurrió hace 2000 años y la Biblia lo registra en el libro de Hechos. ¿Y qué decir de Pedro? ¿Qué decir del mismo San Pablo cuando la serpiente le mordió? Milagrosamente no murió. Y entonces nosotros vemos también a los ángeles abriendo las cárceles para que los discípulos salgan libres. Y cuando uno lee estas cosas en la Biblia dice, ¡wow! Y yo creo que debemos leer la Biblia como niños y creer lo que está escrito allí. Lamentablemente para nosotros, estos eventos tan magníficos, hermosos, estos eventos orquestados por Dios, para nosotros se han convertido en historias a ser leídas, no en palabra de Dios a ser creída. Y yo creo que hoy en día necesitamos realmente necesitamos creer como niños con el corazón en lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Aquí está hablando de un hombre llamado Esteban. Dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imagínense un hombre como esos en la iglesia, hoy mismo haciendo grandes prodigios y señales. Probablemente sería viral en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y ahí es cuando uno pregunta, ¿por qué será que el Señor no permite que estos milagros cobren vida o estos milagros ocurran ahora mismo? Quizás es porque los hombres no hemos preparado el corazón para dar el lugar a Dios cuando este tipo de acontecimientos ocurran. ¿Por qué no hay la manifestación de este don hoy en día? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no lo experimentamos? Quizás porque el hombre quiere usar el don para su provecho. Quizás porque la gente le da más crédito al hombre que a Dios. Porque hoy en día podemos ver a ciertos cristianos dando más crédito a lo que dice el pastor, el profeta, el apóstol, el milagrero, etc. Pero ¿dónde está Dios? El Dios de ese hombre. Y quizás ni la culpa es de ese hombre, sino de nosotros, las personas, que endiosamos a los hombres que Dios está utilizando. Pero que el don de milagros está registrado en la Biblia, la respuesta es que sí. ¿Ha visto usted un milagro en su vida el día de hoy? El día de ayer, ¿anhela ver un milagro? También vemos que el día de hoy hay mucho fraude con el don de milagros. Hay mucho fraude, la gente genera fraudes de milagros en cruzadas, en campañas, y uno ve en YouTube y cierto tipo de personas haciendo cosas horrorosas que dejan en ridículo a Dios, al Espíritu Santo, su palabra, la iglesia. Tenemos que tener cuidado también acerca de eso. Dios no necesita trucos. Hemos escuchado hablar, no sé si es cierto, no sé si se puede probar, pero hay ciertos hombres que decían que pagaban a la gente para que diga que esté enfermo, entonces venían, oraban y sanaban, o decían que hacían crecer los pies, pero eran trucos creados cual pseudo magos para llamar la atención de la gente, para que creen en Dios. Déjenme decirle, Dios no necesita de trucos. Él no necesita que preparemos una actuación para convencer a la gente de su poder. Entonces, ¿que el don de milagros existe? La respuesta es que sí. Oremos humildemente para que el Señor se manifieste poderosamente, así como dice en el libro de Hechos capítulo 6, verso 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, este hombre llamado Esteban. Áreas donde se puede utilizar este don. ¿Dónde se puede utilizar el don de hacer milagros? Imagínense, en donde no se podría, en todo lado. Marcos capítulo 16, verso 17 dice, y estas señales, dice el Señor, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El Señor prometió y dice, a los que creen en mi nombre les seguirán estas señales. Y estos son los milagros, los prodigios que Dios está hablando, que van a seguir a su pueblo. La pregunta es,
¿Será que el pueblo está siguiendo al Señor? Entonces, este milagro puede ser utilizado en el avance del reino de Dios, en el alcance evangelístico, en llevar el poder de Dios a los lugares que no conocen de Dios. Parece que hoy en día nosotros damos más crédito al poder, a la ciencia, a la tecnología que el hombre ha creado y no a las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer con personas como usted y como yo. ¿Está usted utilizando este don? Quizás lo tiene. Salga a evangelizar, vaya a lugares donde no ha sido escuchado de Dios y quizás el Señor lo utilice allí. ¿Quiere saber si tiene este don? Vaya a las misiones. Ore por las enfermedades. Ore y clame al Señor como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pedro, como lo hizo el Señor. Dice, tomó el pan, oró y el Señor vio cómo el pan y los peces se multiplican. Pero yo viendo aquí el don de sanidades, el don de fe, el don de milagro, ¿sabe? Hay una cosa en común en estos dones. Y en estos dones lo común vemos es el ruego, el clamor. Eso se llama oración. Yo creo que quizás para que estos dones comiencen nuevamente a ser manifestados en la vida de la iglesia necesitamos humillarnos frente al Señor, en ayuno, en oración, en búsqueda de humildad, de presencia de Dios, no de prepotencia del hombre frente a los otros hombres. Concluyamos entonces este mensaje del don de hacer milagros. Maravilloso don. Número 1, yo personalmente creo que el milagro más maravilloso que podemos experimentar es que alguien nazca de nuevo. Es la conversión de una persona, que deje las tinieblas y venga la luz admirable. Ese es un milagro extraordinario, porque ese milagro cambia vidas, cambia parejas, cambia familias, cambia sociedades. Hoy en día necesitamos orar por milagros de conversión, porque el que una persona deje la oscuridad, deje el mundo y se entrega a Cristo es un milagro maravilloso. Y de ese milagro aparecen un montón de otros milagros. La conversión es un milagro extraordinario. Número 2, la conversión de Saulo de Tarso es una evidencia impresionante de un milagro. Enemigo declarado de la iglesia. Pero a pesar de ser el enemigo declarado de la iglesia, camino a Damasco, un encuentro con Cristo fue suficiente para que su vida cambie de sentido. De perseguidor a ser el defensor del evangelio. Número 3, oremos por milagros de sanidades. Oremos por milagros de conversiones. Oremos por milagros de restauración en la familia. Oremos por milagros en esta sociedad. Que desaparezca la injusticia, la corrupción, la mentira, la forma errónea que el hombre tiene de vivir. Y que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso también es un milagro extraordinario. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque en tu palabra nos refrescas, nos desafías, nos muestras que hay cosas extraordinarias que pasaron, que pueden pasar y que pasarán, Señor. De Jesús, que unjas con este don de hacer milagros a todas aquellas personas que tú quieras ungir, pero también que les llenes con una presencia especial de tu Espíritu Santo, Señor, de humildad, de amor, sobre todo, Señor, de compasión por aquellos que no te conocen. Necesitamos ver esos milagros, esas señales, sus prodigios, no para creer en ti, sino porque creemos en ti, mi Señor. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Y pido un milagro de sanidad y salvación para todo nuestro planeta Tierra, Señor. Que podamos ver millones, billones de almas viniendo a tus pies y rindiéndose ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo estudiando este don de hacer milagros. Y no olviden, mis queridos, dar un like en el video. Dale un like en el video. No olvides también comentar en el video. Escribe algo acerca del video. Y número 3, comparte con tus amigos y familiares este mensaje. Que Dios te bendiga, ha sido un privilegio. Pero antes de irme quiero decirte, si quieres comprar mi libro, lo puedes hacer en Amazon. El libro se llama La culpa es de mi pareja y te aseguro que te ayudará a fortalecer tu relación de pareja y mejorará significativamente. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto.